Mis hermanos, hay un principio hermenéutico que nos enseña la precaución que debemos tener cuando nos acercamos a textos de narración histórica. El libro de los Hechos de los Apóstoles es una narración histórica que hace Lucas de cómo la iglesia se expandía. Y ese principio hermenéutico, la hermenéutica es la ciencia en torno a la interpretación de un texto. En este caso estamos hablando de la hermenéutica bíblica. Este principio hermenéutico es que los textos de las narraciones históricas no son los textos más apropiados para la generación de doctrina a partir de ellos. Porque cuando el autor bíblico relata lo que estaba aconteciendo, su intención no era generar doctrina. Esto sí lo encontramos, por ejemplo, en las epístolas. Cada uno de los escritores de las epístolas tenía la intención de afectar a la iglesia en su entendimiento de la obra de nuestro Señor Jesucristo y afectarla en torno a cómo debían vivir su vida, en torno a la redención que el Señor había hecho por ellos. Pero los textos históricos no tienen esa intención. Así que ese principio hermenéutico nos advierte del peligro que hay de generar doctrina a partir de ellos. Lo que sí se puede hacer con un texto histórico es ser estudiados en torno a una enseñanza doctrinal, iluminados por aquellos textos que sí tienen esa intención de exponer claramente la doctrina. Este es un principio muy importante, porque al saltárselo muchas iglesias llegan a principios de doctrina errados por no permitir que sea toda la escritura que ilumine lo que el desarrollo de la historia de la iglesia trae y nos expone Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles. A este principio hermenéutico, R.C. Sproul le llamó: las narraciones históricas deben ser interpretadas por el método didáctico. Es decir, que las narraciones históricas deben estar iluminadas por aquellos textos que sí tenían la intención de parte del escritor bíblico de generar doctrina. Y es por esta razón que el libro de los Hechos de los Apóstoles no debe ser tomado como un libro base para soportar una doctrina. La intención de Lucas, como ya lo expresé, era señalar cómo la iglesia se expandía, pero lo que sí podemos hacer es que a través de los hechos narrados y a la luz de toda la demás escritura, entonces ilustrar las verdades doctrinales que se exponen al ir expandiéndose la iglesia. Y a través del texto que vamos a estudiar en esta noche, abordaremos la respuesta a una pregunta importante. Y la pregunta es: ¿cómo se identifica a un verdadero discípulo de Cristo? ¿Cómo se identifica a un verdadero discípulo de Cristo? Y esto porque el pasaje que vamos a estudiar en esta noche expone la primera vez que Saulo de Tarso, el creyente ya, Saulo de Tarso, realiza una visita por primera vez después de su conversión a Jerusalén. Involucrémonos en el contexto del pasaje que vamos a estudiar en esta noche. Saulo regresaba a la ciudad donde hacía unos años atrás había salido con la intención de capturar a cuanto cristiano se le encontrase en su camino, porque odiaba a Cristo. A tal punto era el odio de Saulo por la iglesia que se complacía con el asesinato de los seguidores del Señor Jesucristo, como vimos cuando estudiamos el caso de Esteban. Ahora, Saulo regresa como un ferviente discípulo de Jesús. Y la pregunta que se debe realizar es: ¿cómo podía la iglesia en Jerusalén reconocer la veracidad de su discipulado? Y esto es lo que en el fondo recoge la narración de Lucas de esta visita de Saulo a Jerusalén. En torno a este relato que encontramos en Hechos, desde el capítulo 9, versículo 26 hasta el versículo 30, el 31 es un resumen que hace Lucas. En torno a este relato es importante tener en cuenta lo que el apóstol Pablo nos dice en otra parte del Nuevo Testamento en torno a cómo se desarrolló esa primera visita que realizó a Jerusalén después de haber sido llamado por el Señor.
Sin perder Hechos capítulo 9, versículo 26 al 31, acompáñame a Gálatas capítulo 1, versículo 15 en adelante. Gálatas capítulo 1, versículo 15 en adelante. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ninguno de los otros apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Después de 3 años de su llamamiento dramático, como hemos estudiado anteriormente en torno a el libro de los Hechos, Saulo de Tarso decide ir a Jerusalén. Una visita que seguramente para él era una visita difícil de realizar, porque allí se encontraban dos grupos de personas totalmente diferentes entre sí, pero que tenían algo en común. Y lo que tenían en común es que no aceptaban a este Saulo que regresaba a Jerusalén. Uno de los grupos eran los discípulos del Señor Jesucristo que vivían en Jerusalén, que pertenecían a la iglesia local de Jerusalén. Los discípulos de Cristo tenían en sus mentes todavía al furioso enemigo que perseguía a la iglesia. Y el otro grupo eran los judíos helénicos, a los cuales Saulo había pertenecido antes, que ahora lo consideraban un traidor. Así que no era fácil este regreso de Saulo a Jerusalén. Kistemaker señala lo siguiente: Lucas minimiza el estado emocional y psicológico en que se encuentra Pablo. Sin embargo, no es difícil imaginar la tremenda presión que siente a medida que se acercaba a Jerusalén, señala Kistemaker. Leamos por favor el pasaje que vamos a desarrollar, a estudiar en esta noche. Hechos capítulo 9, versículo 26 al versículo 31. Hechos capítulo 9, versículo 26 al versículo 31. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos les tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea, y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Este relato empieza con una clara muestra de la desconfianza de parte de los discípulos del Señor Jesucristo hacia Saulo. Pero termina, como ya lo leímos, con ellos, con la iglesia de Jerusalén, ayudando a escapar a Saulo de los que ahora eran los enemigos de él, aquellos que anteriormente estaban unidos en torno a la persecución de los cristianos. Repito la pregunta que debe generarse y que seguramente se generó en torno a este relato, metiéndonos en el contexto histórico, metiéndonos en torno a los discípulos del Señor Jesucristo en Jerusalén. ¿Cómo los creyentes en Jerusalén pudieron estar seguros de la veracidad de que Saulo era un verdadero discípulo del Señor? ¿Cómo pudieron ellos aceptar la veracidad del testimonio de Saulo? A través de este texto vamos a aprender por lo menos 4 características de un verdadero discípulo de Cristo. Ahora, estas características, no todas las 4 se centran en Saulo, pero sí hacen parte del contexto de cómo la iglesia en Jerusalén llegó a reconocerlo como un verdadero discípulo. Recuerden,
inicia estos cortos versículos, este relato que hace Lucas con una gran desconfianza, pero termina con estas personas que antes tenían desconfianza, ayudando a Saulo a escapar de mano de estos judíos helénicos que querían matarlo. Así que vamos a ver a través de este relato 4 características por lo menos, no quieren decir que son las únicas características, pero en torno al relato vamos a ver 4 características de un verdadero discípulo del Señor Jesucristo. La primera característica que este relato nos permite señalar en torno a un discípulo de Cristo es que el discípulo de Cristo busca la koinonía, busca la comunión con sus hermanos en la fe. Esa es una característica de un discípulo verdadero de Jesucristo. Busca la koinonía, busca la comunión con sus hermanos en la fe. Es inevitable no conmoverse un poco con la imagen que Lucas nos señala en el versículo 26 de lo que intentaba hacer Saulo al entrar en Jerusalén. Leamos la primera parte del versículo 26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos. Me imagino a Saulo preguntando dónde se reunían los cristianos, ir allí y todos al verlo llegar, decir entre dientes, ojo que llegó Saulo, medio sonreírle y retirarse de su presencia, porque tiene que haber sido de esa manera. Mira lo que dice la parte B del versículo 26. Pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Y esta respuesta de parte de los creyentes en Jerusalén, esta respuesta de desconfianza era lógica. Esa precaución de parte de los discípulos del Señor en Jerusalén era de esperarse. Era muy fácil que viniesen a sus mentes que este hombre, al que recordaban como el mismísimo demonio, porque así nos lo ha presentado el libro de los Hechos, alguien que respiraba muerte contra los cristianos como un jabalí entrando en la viña del Señor y destrozándola. Eso era lo que venía a la mente de los creyentes, como recordaban a Saulo. Y pensaban tal vez que lo que trataba de hacer Saulo era mezclarse con ellos para poder después señalarlos y arrestarlos. Pues aunque sin duda hubiesen escuchado que tiempo atrás algo había acontecido con él en relación con el Señor Jesucristo, Saulo había desaparecido 3 años donde no habían sabido nada de él. MacArthur comenta lo siguiente: Saulo les debió haber parecido el prototipo del lobo disfrazado de oveja, que ahora intentaba destruir desde el interior lo que antes había tratado de destruir desde afuera, señala MacArthur. Leamos una vez más el versículo 26 completo. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Llega Saulo y las personas, los creyentes, se dispersaban. Pero a pesar de esto, que debió haber sido duro para él, para Saulo, él de una forma humilde, de una forma en humillación, persiste en unirse a los demás cristianos. El versículo 26 dice, trataba de juntarse con los discípulos. Y esa expresión que está allí en el griego, lo que señala es que no fue una sola vez. Esa intención, ese tratar fue más de una vez de parte de Saulo de poder tener relación con los discípulos del Señor Jesucristo. Así que no era algo fácil, es un aspecto duro, pero Saulo era un verdadero discípulo de Cristo y él sabía que tenía que era parte de una comunidad a la cual él debía estar unido. Por eso su persistencia estar en medio de los discípulos del Señor. Un verdadero discípulo de Cristo entiende la necesidad de estar en medio de sus hermanos en la fe. John Stott expresa lo siguiente: Saulo tenía claro su carácter de miembro de la nueva sociedad de Jesús. Primero en Damasco, luego en Jerusalén, buscó a los discípulos. La verdadera conversión siempre da como resultado el ingreso en la iglesia.
termina señalando esto. Y una de las expresiones más claras de la necesidad de que los discípulos de Cristo estén unidos a otros discípulos, la encontramos en lo que el apóstol Pedro nos enseña, señalando que los discípulos de Cristo unidos son como piedras que se soportan bajo la piedra angular que es Cristo, y unidos les permiten entonces ser edificados como una casa espiritual que les permite dar sacrificios espirituales al Señor. Acompáñame a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 y 5. Pedro dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 y 5, una gloriosa verdad de lo que es los creyentes en comunidad en la iglesia. Pedro dice, acercándonos a Él, a Cristo, a nuestro Señor, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amados hermanos, no hay tal cosa como un discípulo de Cristo que no esté unido a la iglesia. Y la expresión visible de la iglesia universal de Cristo es la iglesia local. Así que no hay tal cosa como un verdadero discípulo de Cristo que no esté unido a una iglesia local. No existe tal cosa. Mark Dever expresa lo siguiente: un templo tiene ladrillos, un rebaño tiene ovejas, una vid tiene ramas, un cuerpo tiene miembros. En un sentido, la membresía de la iglesia comienza cuando Cristo nos salva y nos hace miembros de su cuerpo. No obstante, su obra ha de tener su expresión en una iglesia local, señala Dever. Ahora, coloquémonos un momento en los zapatos de Saulo, en las sandalias de Saulo, y pensemos todo lo que podría haber llegado a la mente de este hombre en medio de esta situación difícil y humillante. No era fácil lo que estaba viviendo Saulo. Lo leemos muy rápido, es un versículo, es medio versículo, pero lo que vivió Pablo no era fácil, lo que vivió Saulo no era fácil. Saulo podría haberse enorgullecido y pensar para sí mismo lo siguiente: bueno, he recibido la enseñanza de parte del Señor Jesucristo mismo acerca del Evangelio. Acompáñame a 2 de Corintios capítulo 12, versículo del 1 al 4. Pablo recibió el mensaje del Evangelio, fue enseñado por el mismo Señor de gloria. 2 de Corintios 12, versículo de 1 en adelante: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. Es más, Pablo también hubiera podido señalar lo siguiente: el ministerio que me ha sido encargado es predicar el evangelio entre los gentiles. ¿Qué necesidad tengo de ir a Jerusalén a presentarme a los otros apóstoles si ninguno de ellos sabe más doctrina que la que yo sé? ¿Qué necesidad tengo de ir a Jerusalén y buscar coinonía con los cristianos de esa ciudad y presentarme a los apóstoles? Yo también soy un apóstol, yo también he visto al Señor resucitado y he sido enviado por Él. Pero mis amados hermanos, Saulo era un verdadero discípulo de Cristo, y un verdadero discípulo de Cristo sabe que pertenece a una comunidad de fe. Tristemente, por allí hay muchos que se ufanan de conocer mucha doctrina y que no tienen necesidad de pertenecer a una iglesia local. Pero si realmente dicho conocimiento doctrinal afectara sus vidas, sabrían la imperiosa necesidad de saberse y pertenecer a la iglesia de Cristo, la cual tiene su expresión visible en la iglesia local.
Pablo se sabía parte de la iglesia, y por difícil que fuese lo que debía enfrentar como lo fue, él lo haría humillado, como lo hizo. El pastor Sugel Michelin, en su libro El cuerpo de Cristo, así lo expresa: nuestro cristianismo no puede ser explicado únicamente en términos de nuestra relación personal con Cristo. Si estamos en Cristo, estamos en su cuerpo, unidos vitalmente al resto de los creyentes que, al igual que tú, han sido bautizados en el Espíritu. No fuimos salvados para vivir en aislamiento, termina señalando Sugel. Ahora, escucha cómo nuestra confesión de fe bautista de 1689 expresa esta realidad del verdadero discípulo de Cristo. En el capítulo 26 de la confesión, que es el capítulo que habla de la iglesia, en el párrafo 5 expresa lo siguiente. Hablando de que Cristo es la autoridad de la iglesia, dice: en el ejercicio de este poder que le ha sido confiado, el Señor Jesús, a través del ministerio de su palabra y por su Espíritu, llama a sí mismo del mundo a aquellos que le han sido dados por su Padre, para que anden delante de Él en todos los caminos de la obediencia que Él les prescribe en su palabra. Y dice: a los así llamados Él les ordena. No es una sugerencia. Así lo creemos, así lo confesamos. A los así llamados, a los que han recibido vida espiritual por medio de la predicación del Evangelio y la acción del Espíritu Santo en su ser, a los así llamados, Él les ordena, Cristo les ordena andar juntos en congregaciones concretas o iglesias para su edificación mutua y la debida observancia del culto público que Él requiere de ellos en el mundo. Señala ese párrafo 5 del capítulo 26 de nuestra confesión. Así que la primera característica que podemos resaltar en torno a reconocer a un verdadero discípulo de Cristo y que se ve reflejado en Saulo es que el verdadero discípulo de Cristo busca la coinonía, busca la comunión con los hermanos en la fe, y esto ha sido diseñado por Dios a través de la pertenencia a la iglesia local. Una segunda característica de un verdadero discípulo de Cristo que podemos resaltar en este relato de la primera visita de Saulo como cristiano a Jerusalén es la que se presenta no en Saulo sino en Bernabé. Y esto es que el verdadero discípulo de Cristo sabe que a nadie juzgamos por su pasado, sino que ahora quien está en Cristo es una nueva creación. Ese conocimiento es vital. Es vital. El discípulo de Cristo sabe que a nadie juzgamos por su pasado, sino que sabe que ahora quien está en Cristo es una nueva creación. Y en este punto, sin dudas, Bernabé hace honor a su nombre, al significado de su nombre: hijo de consolación. Bernabé percibió la situación que se estaba presentando. Vio la actitud de Pablo y de los otros hermanos. Y en vez de juzgar pasivamente a unos y a otros, como tristemente se podría haber hecho, y muchos hacen, Bernabé tomó acción. Bernabé hizo algo con lo que estaba aconteciendo. Y lo hizo porque Bernabé amaba a la iglesia de Cristo. Versículo 27 de Hechos capítulo 9. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. El Señor Jesucristo prometió antes de ascender a los cielos que Él estaría en medio de su pueblo. Y aunque aquí en este relato la situación para Saulo no era fácil, el Señor en su misericordia actuó en favor de él, porque el Señor actúa en favor de aquellos que obedientes dan los pasos que deben dar. En Damasco utilizó a Ananías para que Pablo pudiese relacionarse con los cristianos de esa ciudad, y aquí en Jerusalén utilizó a este hombre bondadoso
del cual Lucas ya nos ha enseñado que era un hombre dadivoso para la iglesia, que tenía el respeto de todos sus hermanos. Recordemos lo que Lucas ya nos ha dicho en torno a Bernabé en el capítulo 4 de Hechos, en el versículo 36 y 37. Ya Lucas nos ha presentado a Bernabé y ha mostrado el tipo de hombre que era y ante todo el amor, la pasión que tenía por la iglesia local. Entonces José, Hechos 4, versículo 36, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Bernabé era un hombre que amaba a Cristo, y esto era reflejado en su amor por la iglesia local. Bernabé, y esto es lo que nos expresa ese versículo 27 de Hechos 9, Bernabé tomó por el brazo a Pablo. El versículo 27 nos dice tomándole. La expresión es que Bernabé ve la situación y toma a Pablo por el brazo y lo lleva directamente a los apóstoles. Ahora, esta es una expresión general porque realmente lo lleva ante Pedro y ante Jacobo, que era el anciano principal de la iglesia de Jerusalén, como ya leímos cuando leímos Gálatas capítulo 1, versículos 18 y 19. Recuerdo lo que ya leímos al principio de la enseñanza. Después de pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ninguno de los otros apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Ahora, frente a ellos, frente a Pedro y frente a Jacobo, Bernabé les relata el llamamiento que el Señor Jesucristo realizó a Saulo y cómo éste desde ese mismo momento había empezado a dar testimonio acerca de Jesucristo como el Mesías prometido. Y, amados hermanos, tal era el prestigio de Bernabé en la iglesia local de Jerusalén que su apoyo a Saulo fue suficiente para que la iglesia lo aceptase. Pedro y Jacobo mostraron la aceptación de la veracidad del testimonio de Saulo al permitirle estar con ellos mientras permanecía en Jerusalén, lo cual podemos ver en la expresión inicial del versículo 28. Y estaba con ellos en Jerusalén. Y estaba con ellos en Jerusalén. Ahora, detengámonos aquí un momento y metámonos en medio de la iglesia de Jerusalén y pensemos que seguramente en medio de la iglesia, viendo lo que estaba aconteciendo, había muchos que habían tal vez perdido a familiares, a su padre, a su madre, a un hermano, a su esposo, a un hijo, por causa de la persecución que este hombre 3 años atrás había levantado contra la iglesia. Y alguien podría entonces expresar lo siguiente para sí mismo: ¿cómo Saulo tiene el descaro de querer estar entre los cristianos? Si solo unos años antes participaba en el asesinato de ellos, si solo unos años antes trastornaba la iglesia, persiguiendo familias enteras, niños, ancianos, mujeres. La respuesta es que el mismo Saulo sabía, y esto es importante, y por eso dije que este punto es muy importante, el mismo Saulo sabía que ahora él era otro. Esta es una verdad clave para el discípulo de Cristo. Entender que es una nueva creación, es otro. Y eso también incluye a quienes conocimos con sus acciones antes de que el Señor Jesucristo lo trajese a sus pies. Si nuestra evaluación fuese por la vida que llevábamos antes de tener vida espiritual, ninguno podríamos confiarnos en los unos para los otros. Sería imposible. Y el mismo Saulo tenía claro esto. Más adelante señalaría que la elección de él por parte del Señor precisamente fue un ejemplo de la gracia inconmensurable de Dios. Pues si él había sido elegido por Dios, esto debería ser un aliciente para que nadie piense que alguien puede estar más allá de la gracia divina. Acompáñame a 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 12 en adelante.
Pablo dice aquí: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero mira lo que dice en el versículo 16. ¡Qué entendimiento tan importante! Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de crecer en él, de creer en él para vida eterna. Joel Beeke señala en torno a la soberanía de Dios en la salvación lo siguiente: cuando consideramos la dureza de los corazones de los hombres y su apego servil a este mundo, podemos desesperar de su conversión y gritar: ¿quién pues puede ser salvado? Cristo responde: para los hombres es imposible, pero para Dios no, porque para Dios todo es posible. Y sigue diciendo Vicky: debemos predicarnos esta palabra a nosotros mismos mientras miramos a nuestros seres queridos que parecen estar a millones de kilómetros del Señor, recordándonos continuamente que con Dios todas las cosas son posibles. Si Cristo pudo salvar a Saulo de Tarso, entonces puede salvar a quien quiera y hacer que sus vidas sean hermosas en su servicio, termina señalando Vicky. El Señor Jesucristo en su bondad permitió que Bernabé tuviese esta convicción. Él conocía el pasado de Saulo como los otros, pero confiaba en el testimonio que ahora éste profesaba y que su conducta validaba. John Stott expresa: no se trata solamente de que los conversos deban unirse a la comunidad de la iglesia, sino que la comunidad cristiana debe recibir a los conversos, en especial a los que provienen de un fondo religioso, étnico o social diferente. Hay una urgente necesidad de que haya modernos Ananías, modernos Bernabés, que superen sus escrúpulos y sus vacilaciones y tomen la iniciativa de hacer amistad con los nuevos creyentes. Mis amados hermanos, gloria a Dios por esos Bernabé que facilitan la llegada al cuerpo de Cristo de aquellos que vienen de un trasfondo egocéntrico, individualista, como es el mundo caído. Aquellos que acogen al nuevo discípulo, que lo acercan a los demás hermanos. Esta, sin lugar a dudas, es una labor fundamental a desarrollar en la iglesia local. Quien hace esto se sale de sí mismo, sale de sus intereses y mira a la comunidad donde Dios lo ha colocado y va por ellos y ayuda a aquellos que necesitan ser acogidos para integrarlos en medio de la iglesia local. Gloria a Dios por esos Bernabés y por esos Ananías que cumplen esa función. Y esa es la segunda característica. El verdadero creyente, el verdadero discípulo del Señor Jesucristo tiene la convicción de que ahora en Cristo es una nueva creación y a nadie juzga por una vida anterior a su llamamiento. La tercera característica que podemos expresar de lo narrado por Lucas, aquí en este pasaje de Hechos 9, versículos 26 al 31, es que el verdadero discípulo de Cristo confirma el testimonio de su boca con sus acciones. El verdadero discípulo de Cristo confirma el testimonio de su boca con sus acciones. Versículo 28, parte B, y versículo 29. Y entraba y salía y hablaba denodadamente, es decir, con autoridad, en el nombre del Señor Jesucristo, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Un verdadero discípulo de Cristo no solamente confirma la veracidad de su fe con el testimonio de su boca, sino que dicha profesión de fe es confirmada con la forma como vive. Y en el caso de Saulo de Tarso, predicar que Jesús de Nazaret era el Mesías prometido en medio de una comunidad que aborrecía ese mensaje era una prueba clara de la veracidad de su fe.
Mucho más cuando lo hacía delante de aquellos que junto con él en el pasado no muy lejano habían asesinado a quienes daban este mensaje, ese mismo mensaje. Lucas resalta que Saulo hablaba con autoridad. Lucas dice que hablaba denodadamente en el nombre del Señor, es decir, en el nombre del Señor Jesucristo. Y dice Lucas que disputaba con los griegos, es decir, con los judíos de un trasfondo gentil, que eran los principales promotores de la persecución de los cristianos y de los cuales Saulo había sido su líder. Estos judíos helénicos fueron los mismos que tomaron a Esteban y lo apedrearon e iniciaron la persecución de la iglesia en torno principalmente a los cristianos también de trasfondo helénico. 3 años después, Saulo regresa a Jerusalén proclamando el mensaje que antes odiaba hasta la muerte, que lo había impulsado a él y a otros judíos helenistas a dar muerte a Esteban. Es como si Lucas nos estuviera mostrando que Saulo recoge la posta dejada por Esteban y la tomara y empezase a predicar a aquellos a los cuales antes Saulo pertenecía y que habían dado muerte a Esteban. Esa es la actitud que tiene Saulo. Saulo sabe a lo que se arriesga. Él mismo había sido parte de ese grupo. ¿Saulo era realmente un discípulo de Cristo? Su testimonio de sus labios así lo señalaban y sus acciones lo confirmaban. Mis amados hermanos, no hay mayor testimonio de la veracidad de la fe que exponer nuestras vidas por causa de la verdad que profesamos. No fue casualidad que la palabra griega que significa ser testigo de Cristo haya adquirido el significado de alguien dispuesto a dar la vida por su testimonio. La palabra es mártir. La palabra griega mártir, testigo. Los padres apostólicos asociaron el sellamiento del testimonio de ser verdaderos cristianos con el entregar su vida a causa de la fe que profesaban. Un historiador de la iglesia latinoamericano dice: el martirio era considerado por muchos cristianos como la señal definitiva y más elocuente del discipulado cristiano. La declaración más terminante del señorío de Cristo sobre la vida era estar dispuesto a morir por él. Y nosotros podemos, y lo hemos relatado varias veces, ver el testimonio de Ignacio de Antioquía, este padre apostólico, quien camino hacia la ciudad de Roma para ser ejecutado, pidió que los creyentes de dicha ciudad oraran por él, pero no por su liberación, sino porque tuviera la dignidad de enfrentar la muerte como un creyente debe enfrentarla. ¿Qué estoy mostrando con esto? Y voy a leer las palabras de Ignacio. La expresión de un verdadero discipulado, de un verdadero discípulo de Cristo, su máxima expresión, así fue tomado por la iglesia, es estar dispuesto a dar la vida por causa de la fe que profesa. Ignacio les escribía: para que no solo me llame cristiano, oren por mí para que no solo me llame cristiano, sino que también me comporte como tal. Cuando yo sufra, seré libre en Jesucristo y con Él resucitaré en libertad. Soy trigo de Dios y los dientes de las fieras han de molerme para que pueda ser ofrecido como limpio pan de Cristo, señalaba Ignacio. Ahora regresemos a Hechos capítulo 9. Saulo conocía el peligro de lo que estaba haciendo, predicar a Cristo con autoridad en frente de los judíos de origen griego que odiaban ese mensaje, que hacía 3 años atrás habían asesinado a Esteban y habían empezado una persecución tremenda a la iglesia. Saulo conocía el peligro. Él sabía que el testimonio que estaba expresando lo llevaría a la muerte. Versículo 28 parte B y versículo 29 de Hechos 9. Y entraba y salía y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Aquí Steinmaker señala lo siguiente: para probar a los cristianos que él realmente se había convertido,
Pablo se dedica a llevar el evangelio a los judíos de habla griega. En resumen, continúa la labor comenzada por Esteban. Con toda convicción presenta el nombre de Cristo Jesús a los helenistas, quienes ahora ya no lo consideran un erudito respetable de las Escrituras, sino un traidor a la causa del judaísmo. Como lo hicieron en el caso de Esteban, tratan de matarlo también a él. Estar dispuesto a dar la vida por el mensaje que se expresa es mostrar la convicción que dirigía a Pablo su vida. ¿Por qué no fue ejecutado Saulo? Si estaba en medio de esta confrontación. Más adelante él mismo daría testimonio que fue el mismísimo Señor Jesucristo quien le ordenó que partiese de Jerusalén. Saulo estaba dispuesto a seguir el camino de Esteban. Es más, él consideraba que su testimonio era poderoso por el pasado que todos conocían. Pero fue el mismo Señor Jesucristo quien le indicó que se fuera porque tenía planes más amplios en torno al servicio de la iglesia. Acompáñame a Hechos, capítulo 22, versículo 17 en adelante. Saulo aquí va a relatar este aspecto en torno a su primera visita a Jerusalén. Hechos 22, versículo 17 en adelante. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que lo mataban. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Así que Saulo no solo tenía un testimonio de labios, sino que su comportamiento y acciones validaban la realidad de que era un verdadero discípulo del Señor Jesucristo. Nuestra confesión de fe, de una manera clara, expresa quién es un verdadero discípulo de Jesús y señala que por ellos debe estar constituida la iglesia local. En el capítulo 26 de la iglesia, pero ahora en el párrafo 2, nuestra confesión de fe señala lo siguiente: todas las personas en todo el mundo que profesan la fe del Evangelio y obediencia a Dios por Cristo conforme al mismo, vuelvo y repito, pon atención, todas las personas en todo el mundo que profesan fe del Evangelio y obediencia a Dios por Cristo conforme al mismo, un testimonio no solo de boca, sino con sus vidas, y dice que no destruyan su profesión de fe mediante errores fundamentales o conductas impías, son y pueden ser llamados santos visibles. Y de tales personas todas las congregaciones locales deben estar compuestas, señala nuestra confesión de fe. Reconocemos quién es un discípulo de Cristo, no por los padres devotos o familias devotas que alguien pueda tener, sino por su testimonio en la fe, en lo que cree y por la conducta acorde a lo que cree. Quien no expresa este doble testimonio no puede ser considerado un discípulo del Señor Jesucristo. Pero Saulo, claramente mostró que no solamente tenía un testimonio claro de quién era Cristo, sino que con su vida mostraba la veracidad de ello. Y un último aspecto que podemos ver en este pasaje en torno a un verdadero discípulo de Cristo es que el verdadero discípulo de Cristo siempre está listo para ayudar al hermano en medio de las diferentes situaciones que se le presentan. Y aquí el personaje es los creyentes de la ciudad de Jerusalén, aquellos que al principio tenían muchas dudas en torno a Saulo, ahora, al conocer el peligro en el que estaba, lo ayudan a salir de la ciudad. Versículo 30. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Ahora, acompáñeme al inicio del capítulo 8 de Hechos. Devuélvete
una hoja en tu Biblia. En el capítulo 8, versículo 3 dice: y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a los hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Ahora ve el capítulo 9 y lee el versículo 1 y 2. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Ahora, este mismo hombre, Saulo, 3 años después, recibe la ayuda de sus hermanos en Cristo para huir y no enfrentar lo que él mismo hizo enfrentar a muchos de los seres amados de los que ahora le ayudaban. Nuestro Señor Jesucristo nos ordenó: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Esto está en Juan capítulo 15, versículos 12 y 13. Saulo fue testigo de la veracidad de esta característica de los verdaderos discípulos de Cristo en más de una ocasión. No solo aquí, en esta primera visita, donde aquellos hermanos le ayudan a huir exponiendo sus vidas, muchos de ellos que habían perdido a seres amados por causa de este hombre 3 años atrás. Pero no solamente Saulo fue en este momento que percibió esta gloriosa característica del discípulo de Cristo. Hacia el final de la epístola a los Romanos, en el capítulo 16, en el versículo 3 y 4, Saulo expresa lo siguiente en medio de sus salutaciones finales: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, literalmente expusieron su cuello por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. La Escritura nos enseña que nuestro interés por el hermano no se debe quedar en bonitas palabras. Voy a orar por ti, hermano. Hermano, te llevo en mis pensamientos. Sino que el amor de un verdadero discípulo actúa, hace. Amar es acción. Acompáñame a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16 al 18. El apóstol Juan dice lo siguiente en esta gloriosa epístola, la primera carta de Juan: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y aquí, en medio de este relato que hace Lucas de la llegada del Saulo creyente a Jerusalén por primera vez, vemos un comportamiento entonces acorde de ser cristiano a cada uno de los personajes que aparecen en este relato: Saulo, Bernabé, Pedro, la iglesia local de Jerusalén, el pastor de dicha iglesia, el anciano principal Jacobo. Pero mis amados hermanos, este glorioso comportamiento no nos debe sorprender al leer el resumen que hace Lucas en el versículo 31 en torno a la expansión de la iglesia, porque Lucas nombra allí 2 características fundamentales en torno a la iglesia de Cristo y el desarrollo correcto de ella, como lo vemos aquí. Este es un relato maravilloso, corto pero maravilloso. Cada uno de los personajes termina actuando como la iglesia local debe terminar actuando, expresando las características de un verdadero discípulo de Cristo. Versículo 31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo.
La iglesia andaba en el temor del Señor. La iglesia se conducía según lo que el Señor de la iglesia indicaba y no lo que según sus pensamientos les señalaban. Si hubiese sido direccionada según sus pensamientos, Saulo no hubiera sido recibido en medio de la iglesia. Pero la iglesia local debe actuar según la guía del Señor de la iglesia, en el temor del Señor. Pero como siempre, en todo relato de la Escritura, vemos que si el creyente, si la iglesia actúa así, es porque el poder de Dios le permite hacerlo, cuando termina señalando, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. La gloria siempre es de nuestro buen Dios, mis amados hermanos.